que se les conoce más o menos el nombre que se les da actualmente. Y pues para mí ha sido un gusto esto. Ah, perdón, soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM y académico de la UNAM desde hace 35 años. Como les decía, esto de las porras y la animación, pues a mí me gusta mucho porque hace más de 40 años que yo fui porrista. Entonces, pues fue como que algo que me gustó mucho, aunque realmente yo era porrista más por estar en el campo viendo los partidos de fútbol americano, porque me encanta, que por estar, digamos, animando, o sobre todo a la tribuna o eso, que es parte de lo que es el equipo de porras de animación, pero de todas formas, pues es algo que practiqué en algún momento y que me gusta. Y ahorita tengo muchos integrantes del equipo de porras de animación de la UNAM que pues vienen a sus consultas de nutrición. Y esto obviamente les digo, eso fue hace más de 40 años, pues ha cambiado muchísimo. Entonces, vamos a platicar de la charla de hoy. El nombre es Dieta para integrantes del equipo de porras de animación. Y pues lo primero es ver un poco de historia, qué es esto de equipos de porras de animación, porque muchas veces se cree o se sigue creyendo que las porristas así como que no es deporte, ¿no? Y es todo un deporte. Yo recuerdo en una exposición que tuvo la UNAM en el museo, ay, se me escapa el nombre ahí, en la calle de Tacuba, en el museo que está ahí de la UNAM. Ahí se presentó una exposición y no sé por qué Medicina del Deporte tenía un stand pequeñito y había estudiantes de la UNAM que iban llevando, que guiaban a grupos de personas, ahí dándoles una charla de todo lo que había en el museo. Y cuando pasaban por el stand de Medicina del Deporte, pues decían que que aquí atendíamos a las personas, y que si eran deportistas, y decían como de broma, y quien no sea deportista, pues puede meterse al equipo de porras, ¿no? Y a mí así como que me indignaba mucho, pero no le decían nada, porque además pues estaba frente a la multitud y no sabía si ese era el diálogo que le habían dado a los jóvenes. Pero pues yo decía, pues sí, yo los quiero ver cuántas personas tienen el valor de volar por los aires, como hace una flyer, y tener la confianza de que alguien la va a atrapar, y cuántos tienen también el valor de atrapar a alguien, ¿no? Que viene volando por los aires. Entonces, bueno, les digo, me indignaba, pero por eso quiero hablar un poquito de la historia de las porras y animación, que pues en inglés es cheerleaders, porque ese es pues el término que se emplea en Estados Unidos, que es donde se creó. El deporte del cheerleading, porras o animación, surgió como un apoyo para otros deportistas. Sí es verdad que así surgió como apoyo para otros deportistas, de ahí pues que lo comentaba estos jóvenes, les digo, pero ya no es así. Actualmente se compone de bailes y acrobacias acompañadas de música y se considera un deporte por derecho propio y un deporte de alto rendimiento. Pero originalmente se basaba en la animación de otros equipos deportivos, perdón, principalmente equipos de fútbol americano, que es donde surge. Aunque en la actualidad los equipos son mixtos, originalmente estaban compuestos de varones. Ahorita si decimos porras de animación, todo el mundo luego piensa en mujeres, y en sí en las imágenes van a ver que casi son mujeres las que pongo en las imágenes, aunque son dibujitos, porque pues no se piensa tanto en los varones, pero esto se originó realmente en a finales del siglo XIX en Estados Unidos, seguramente porque acudían más hombres al estadio a ver los partidos de fútbol americano, más que mujeres, y entonces pues piensa en siglo XIX, o sea, es 1800 y tantos al final, y entonces ahí se empieza a crear esto de corear.
hacer cánticos para apoyar al equipo, ¿no? Porque antes pues no había equipo, le decía uno, córrele, pero seguramente ahí se empiezan a crear los primeros cantos y esto se supone que fue en la Universidad de Princeton. En 1898, Thomas Pliber crea un grupo de 6 hombres para formar un grupo de animación que dirigían a la tribuna, por eso cheerleaders, porque dirigían a la tribuna en las porras, ¿no? Acá en México seguramente tal vez lo ven o muchos lo identifican más con que alguien estuviera dirigiendo las barras del fútbol, soccer, las barras ahí, decirles, pues ahora vamos a gritar esto y ahora vamos a gritar aquello, ¿no? Entonces, pero así se hace en el fútbol americano, originalmente en Estados Unidos, y perdón, se crean este grupo que va a estar liderando ahí la tribuna y diciéndole a la tribuna qué es lo que debe de hacer. Bien, el 2 de noviembre, así lo ponen siempre en todos lados como que la fecha en que en 1898, entre un partido de la Universidad de Minnesota contra Northwestern, John Campbell, un estudiante de medicina, crea una porra que, bueno, se supone que en Estados Unidos ha de ser muy famosa, pero que empieza con ra, 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 que aquí también decimos ra, 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 ¿no? Sikyuma, Hurra, 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 Versity, no sé eso, como lo pronuncian, Minnesota, ¿no? Entonces era crea esa porra y entonces ya de ahí se empiezan a crear las porras, que ya sabemos, pues que en México después se crea la Goya para la UNAM, se crea la Goya justamente es para equipos de fútbol americano. No sé, no sé, porque eso fue por la época de Resortes, quienes recuerdan que existió alguien llamado Resortes, que era un bailarín y actor mexicano de la época de oro del cine mexicano, y entonces ahí se crea, por esas fechas se crea la Goya Universitaria y el Wellum también del Politécnico. Bien, y se formó para hacer que los aficionados animaran a sus equipos en las competiciones deportivas, aunque, y esto les decía, fue principalmente de hombres, actualmente alrededor de un 90% de los animadores pues son mujeres. Y pues ya no hay participación de tantos hombres, aunque yo creo que se están integrando cada vez más hombres. Todavía yo hace unos años yo veía más mujeres, pero en la actualidad ya se están integrando más y más hombres. Bien, a principios del siglo XX había poca disponibilidad para deportes integrados por mujeres, obviamente, y por eso es que pues las mujeres vieron ahí como que algo que podían hacer y se podían empezar a hacer algo de deporte con esto. En los años 50, la mayoría de las escuelas norteamericanas habían formado ya equipos de animadoras. Entonces, actualmente los espectáculos de animación son frecuentes, esto que haya grupos de animación en deportes de equipo y principalmente son mujeres animando a hombres. Los vemos, por ejemplo, en las competencias en Estados Unidos, en los partidos de baloncesto, en partidos obviamente de fútbol americano, que son básicamente profesionales, grupos de mujeres animando los encuentros deportivos, pero de varones, ¿no? Todavía esto, ¿ves? Por eso es que son más la participación de las mujeres. Habiéndose originado en Estados Unidos, la animación posee una gran tradición. Aproximadamente 1,5 de millones de porristas se calcula que existen en Estados Unidos, ¿no? O sea, son bastantes y es considerado un deporte más. Hay competiciones internacionales como de Cheerleading Worlds, aunque básicamente pues compite en Estados Unidos y hay algunos invitados en la cual compiten más de 1,000 equipos mayoritariamente estadounidenses. El resto del mundo es poca la práctica de la animación, salvo en algunos países con influencia de deportes de Estados Unidos, o cuando hay apoyos de marcas privadas en países en donde se practica: Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile, Venezuela, Alemania, Australia. Esto es pues porque tienen federaciones o asociaciones de porristas. Canadá, China, Finlandia, Francia, Holanda, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido. Y por supuesto en México, ¿no? En México, que siempre se ha tenido esta
tradición, les digo, desde la época de oro del cine mexicano, que se empieza a dirigir las porras en los estadios y pues se va creando, copiando en parte, digamos, o trayendo, exportando, importando, perdón, los equipos de porras. En 1948 se formó la NCA, National Cheerleader Association, Association, y en 1960 primeros campeonatos de animación colegial. Recordemos, colegial se llaman las universidades en Estados Unidos. Los Colts de Baltimore o los Potros de Baltimore de la NFL, ya equipo profesional, se cree que son los primeros que tuvieron un equipo de porristas o de animadoras, pero obviamente que todo el mundo identifica, o tal vez ya no tan obviamente, porque eso fue en mis años de juventud, que se identifica a las porristas de Dallas, a las porristas de Dallas Cowboys. Había calendarios de las porristas y eran muy, muy populares, ¿no? O sea, la dieta de las porristas las entrevistaban en las revistas de todos lados y de las porristas de los Dallas Cowboys. Entonces, pues dice, esto fue lo que expandió más. Además, tenían un uniforme muy bonito. Bueno, creo que sigue siendo el mismo, muy bonito y sí se logra, pues, influir mucho en que es algo divertido. Por cierto, mis Steelers pues no tienen porristas, nunca han tenido y no tienen porristas. Bien, en los años 1900, en 1980 se fueron incorporando las actuaciones, saltos, volteretas y movimientos gimnásticos cada vez más complicados y peligrosos. Esto hizo que se creara una serie de guías de seguridad, popularizaran los cursos de seguridad e incluso aparecieron certificados oficiales para los entrenadores. En los años 1990 comenzaron a surgir equipos profesionales de animación, no asociados a ningún equipo deportivo, o sea, ya no era la animación para ir a decirle a los basquetbolistas que ganaran, sino ya era el deporte como tal de porras de animación o cheerleading, cuya única meta era participar en estas competiciones. Y entonces pues ahora vamos a mencionar rápidamente, porque para poder llegar a la dieta, pues ver cómo están compuestos, porque si ven ahí, pues se ve una estructura, en este caso de la imagen, pues vemos más abajo, básicamente varones levantando a unas jóvenes mujeres y después estas levantando a otras jóvenes mujeres. Bien, entonces las posiciones de los equipos de animación más o menos son base, volante o flyer, el backspot o el observador spooter, tumbler y el capitán. Los de la base son los que están abajo, obviamente, lo que es como se entiende base, y soportan tanto el levantar a los otros como soportar las acrobacias, o sea, ayudan a impulsarlos para lanzar y que hagan una voltereta en el aire, las flyer o los flyer, y normalmente son de parejas o de grupos de tres que van a estar apoyando esto. Pues deben ser fuertes, sus habilidades, sobre todo fuertes, estabilidad, comunicación entre ellos y con otras bases para pues no dejar caer a nadie. Flyer, es la animadora que se eleva en el aire durante las acrobacias. Los voladores demuestran flexibilidad, equilibrio y gracia al ejecutar movimientos a gran altura. Esas son sus habilidades, por supuesto, y deben también de estar muy atentos a seguir las instrucciones de la base y de otros que se llaman observadores para, pues saber en qué momento van a saltar, en qué momento van a volar y en qué momento van a aterrizar. El backspot, ubicado en la parte trasera del grupo de acrobacias o cuando se levantan las bases, va a estar también apoyando ahí a las bases, sosteniendo, ayudando a sostener la pirámide o las formas que estén haciendo, y desempeña un papel en la estabilización pues de todas estas acrobacias y figuras que van formando. Fuerza, obviamente también debe tener fuerza, conciencia y capacidad de reaccionar rápidamente por si se destruyó un poco la base, pues ayudar a estabilizar la maniobra.
El tumbler son acróbatas que se especializan en habilidades gimnásticas como volteretas y saltos mortales. Esto ya hemos visto, les decía, cada vez más hombres que también hacen estas volteretas, estas de gimnasia, saltos mortales, muy bonito, y obviamente que deben de tener muchas, muchas bases gimnásticas, bases en la gimnasia. Y pues esas son sus habilidades básicamente de gimnasia, fuerza también y obviamente coordinación, lo que sería un gimnasta, pero además se debe de coordinar con el equipo, ¿no? Pero bueno, eso también hay gimnasia donde se tienen que coordinar. Ok, y entonces ya hay, bueno, el observador pues obviamente está participando ahí observando, se me olvidó, y el capitán pues es el capitán del equipo, más o menos va a estar liderándolos. Eso es más simple. Y la dieta para los entrenamientos. ¿Cuál va a ser? Porque tenemos la dieta para los entrenamientos y la dieta para las competencias. Y entonces, para hablar de los entrenamientos, tenemos que ver de lo que les mencionaba, qué habilidades teníamos. Teníamos un grupo que básicamente lo que importa mucho es la fuerza, que son todos los que son bases, sean hombres o mujeres, nos va a importar fuerza, porque van a tener que sostener a alguien, impulsarlo para que haga un salto y atraparlo para cuando cae. Acrobacia y fuerza, también actividades, habilidades gimnásticas muy, muy importantes, pero muchas veces no son todos los del equipo los que hacen las habilidades gimnásticas y acrobacia y ligereza. Ahí, pues los flyer, obviamente, siempre se espera o las flyer o flyer, hombres o mujeres, que sean delgaditos, pues para que no pesen a la hora de caer este, y que sea más fácil impulsarlos. Entonces ahí se espera pues que sí mantengan un peso ligero. ¿Y cuánta energía? Para decir, pues, ¿qué dieta les voy a dar? Tenemos que preguntarnos cuánta energía en kilocalorías se requiere durante el entrenamiento de porras. Y se ha visto haciendo investigaciones que se requieren 5,8 kilocalorías por kilogramo de peso corporal por hora de prácticas de porras o durante las competencias. Entonces, nada más que las competencias, a veces la presentación en sí, por ejemplo, cuando es una presentación, pues dura minutos, entonces ahí no es tanto horas, pero durante los entrenamientos, pues obviamente que sí son horas de entrenamiento y sería 5,8 kilocalorías por kilogramo de peso corporal, que si lo calculamos para diferentes pesos corporales, tenemos a alguien de 50 kilos, o sea, un flyer, 55 kilos, flyer, serían 290 o 319 kilocalorías las que gasta por hora de entrenamiento de porras y animación. Alguien que pese entre 60 y 65, 348 kilocalorías, 319. Ya vemos al extremo, pues alguien de 80, 85 kilos, que podrían ser más los observadores o los que básicamente van a cargar siempre. Serían 460, generalmente varones en este caso, para tener ese peso. 464 kilocalorías por hora, 493 kilocalorías por hora de la práctica. Entonces, eso es lo que tendríamos que darles, obviamente, energía, más todo lo demás por la vida, ¿no? Ya hemos platicado de esto, que pues además tienen que vivir las 24 horas del día. Esto es exclusivamente por el entrenamiento de porras. Y lógicamente que no entrenan una sola hora, entrenan más de una hora al día y pues esto se va duplicando. O a veces, es cuando están muchas veces marcando muy bien las rutinas, llegan a ser hasta 4 horas de entrenamiento. Muy bien, fuerza muscular, entonces cuando se requiere fuerza muscular recordamos que necesitamos también una dieta alta en proteínas y una dieta suficiente en hidratos de carbono. Y porque, sobre todo los que requieren más fuerza, las bases pues van a tener sí trabajo de gimnasio importante para obtener masa muscular, tal vez no mucha masa muscular, pero sí masa muscular suficiente y fuerza suficiente para toda su función. Entonces,
puede ser el objetivo hipertrofiar masa muscular si les falta masa muscular y mantener esa fuerza adquirida. ¿Y cuántas kilocalorías se requieren entonces por las horas de gimnasio? Porque ese es un poco aparte del tiempo que van a estar haciendo como porristas, pues son más o menos en promedio, hay varios valores dependiendo de lo que se esté entrenando, pero el entrenamiento que se hace como para otro deporte, o sea que mi deporte no son las pesas, sino que es complementario el trabajo de pesas para otro deporte, más o menos se gastan 4.5 kilocalorías por kilogramo de peso corporal por hora de entrenamiento. Entonces, eso es lo que gastarían cualquiera de todas de las bases, los observadores, el back spot y seguramente también el capitán, o bueno, el capitán puede ser hasta una flyer, pero los que necesitan la fuerza, pues es eso. Que si ponemos un ejemplo, serían 270 kilocalorías para alguien que pesa 60 kilogramos, una mujer de 60 kilogramos y 360 kilocalorías por hora. Estos son, recuerden, son por hora para un hombre de 80 kilogramos. Entonces, otra vez, 4.5 kilocalorías por kilogramo de peso por hora para el trabajo de pesas específico como complemento del trabajo de borras de animación. Sería 50 para alguien de 55 kilogramos, porque aún las, flyer pueden necesitar trabajo de pesas. Por una hora gastarían 248 kilocalorías, por 2 horas 495 kilocalorías, obviamente pues el doble. Alguien de 75 kilos serían 315 kilocalorías por hora o 338 kilocalorías por hora por 2 horas de entrenamiento, pues ya 630 o 675 y así pues lo vamos viendo. Obviamente estos los pongo cada 5 este, kilogramos, pero pues ya cuando se hace el cálculo de la dieta, lo hacemos por el peso exacto del deportista, ¿no? No por estos valores, pero sino por el peso exacto del deportista, pero para la charla, pues decido ponerlos así para que los identifiquen. Ahora, como siempre, todos estos nutrimentos, toda esta energía la vamos a tener que repartir en nutrimentos energéticos y si estamos hablando de fuerza, que vamos a hacer trabajo de fuerza sobre todo, pues lo que nos va a interesar es el aporte de proteína, que debe estar entre 2 y 2.5 idealmente, pero 1.8 puede ser suficiente, porque la idea no es generar muchísima masa muscular. El mínimo el 50% del total de la energía debe de ser hidratos de carbono para proteger esas proteínas y que se usen para construir músculo y no como energía. Y pues las grasas, lo que nos reste, prefiriendo obviamente grasas saludables. Entonces ya quedó ahí la proteína, de la distribución porcentual. Los hidratos de carbono son cruciales, ya hemos platicado de esto, para el músculo porque le aportan la energía. También el cerebro y órganos internos, los glóbulos rojos, todos se alimentan exclusivamente de glucosa o preferentemente de glucosa. El corazón trabaja preferentemente con glucosa y entonces los hidratos de carbono son muy, muy importantes en el deporte porque son los que le van a dar la energía a los músculos o al músculo esquelético específico. Son la principal fuente de energía, los hidratos de carbono, para el músculo en movimiento cuando la intensidad del ejercicio alcanza el 65% del consumo máximo de oxígeno o más, ¿no? Entonces, pues va a ser importante por eso agregar hidratos de carbono saludables, que ya sabemos que hidratos de carbono a veces dicen es que me engordan. No, no va a engordar, sobre todo si es la cantidad que se requiere y si son saludables. ¿Cuáles son los saludables a los que les decimos hola? Son los cereales integrales, que les pongo siempre de ejemplo las tortillas, la avena, que son cereales integrales, los tubérculos como las papas también son muy útiles, las frutas, ya sabemos, necesitamos mínimo 3 tazas de frutas al día, las verduras, necesitamos diariamente 2 tazas de verduras al día, y las leguminosas que son frijoles, garbanzos, habas o lentejas. Los no recomendables
y que pues en la dieta de nadie, no nada más de un deportista, deberían de estar, son los productos altamente industrializados como los panecillos. No quiere decir que no se va a comer uno nunca un panecillo de estos, pero puede decir, no, pero no debe ser todos los días, ¿no? Entonces sí puede comerlo, pero no todos los días. Productos con mucha grasa y azúcares agregados o adicionados, o productos con muchas grasas como las frituras. O sea, los alimentos altamente procesados es que contienen cereales, pues es lo que no perdón, que contienen hidratos de carbono o que tienen hidratos de carbono simples, como los refrescos. Ya habíamos quedado que pueden tener muchos hidratos de carbono simple los refrescos tradicionales, y además en gran cantidad, y pues con sed uno se bebe un litro de cualquier bebida y pueden ser pues más de 20 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces, ahí sí controlar esto. Otra vez, no que van a estar totalmente prohibidos, la mayoría tienen sus versiones light, que podría ser una opción, o irlos ahí alternando, o la cantidad, ¿no? La dosis hacia el veneno, pues un vaso a lo mejor a nadie le va a hacer daño, un vaso de algún refresco, de su refresco favorito, pero pues ya más de un vaso generalmente se van a pasar de sus recomendaciones o requerimientos de azúcar de la dieta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de dieta de distribución en equivalentes del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que aquí a la izquierda tenemos, este es el programa que hice yo en Excel para el cálculo de dieta. Por eso aquí mezclo francés, italiano y no sé qué, y arriba dice uomo porque es para un hombre de unos 70 de estatura, 70 kilos de peso. Aquí está, y 20 años de edad. Y entonces ponemos que requiere, aquí el pompón tapa los ejemplos, pero requiere más o menos 3.500 kilocalorías. Y entonces así vamos a calcular la dieta y nos quedarían 3 equivalentes de leche, que son 3 vasos de leche o yogur, 10 equivalentes de alimentos de origen animal, que es una pechuga de pollo, vale 4, 2 huevos, ya son 6, 50 60 gramos, no, 100 gramos de requesón, digamos, para hacer sándwich, y un muslito de pollo ahí en otra comida, y ya llegamos a los 10 equivalentes de alimentos de origen animal, medio plato de frijoles, garbanzos, habas o lentejas, 20 de cereales, ahí sí ya serían, digamos, 2 bolillos, son 6, 6 tortillas, ya son 12, un plato de arroz, ya serían 14, una papa ya serían 15, una alegría como una rueda de amaranto o alegría ya serían 17, 2 rueditas de hot cake para cenar ya serían 19, y todavía le alcanzaría para, ¿qué podemos decir? Pues hay un tercio de taza de maíces para adornar ahí alguna de las comidas. Verduras, 2 equivalentes, pues son 2 tazas de verduras, 6 equivalentes de frutas, es un plátano, un mango y un vaso de jugo de naranja. Como ejemplo, hay que consultar el Sistema Mexicano de Equivalentes. Azúcar 8, pues ya sería un vaso de refresco, o podría ser mejor tal vez alguna bebida para hidratante, o podría ser miel, mermelada para untarle a un pan. Estos siempre el azúcar es opcional, siempre en las dietas les pongo de 0 a 8 porque no es indispensable comer el grupo de azúcar, que es azúcar, miel, mermelada, cajeta o chocolate en polvo, dulces y refrescos. Las grasas, pues 9, que es básicamente para acompañar los alimentos de origen animal, para prepararlos y guisarlos. Eso sería el ejemplo de una dieta. Y también algo que nos interesa mucho, sincronización del consumo de proteínas de la dieta, ya que se requiere más o menos 0,24 gramos de proteína por kilogramo de peso en cada comida, para estimular al máximo las tasas de síntesis de proteína del músculo esquelético. Recordemos que siempre estamos sintetizando proteínas porque tenemos muchas otras proteínas más allá de las del músculo, que llamamos músculo en general, pero el nombre correcto es músculo esquelético porque hay 2 tipos más de músculo, el cardíaco y el que, por ejemplo, mueve ahí en los intestinos.
el músculo liso. Entonces, se necesitan para estimular el músculo esquelético, músculo que conocemos, 0,24 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y esto pues nos interesa porque las otras proteínas también son útiles como los anticuerpos o las enzimas, pero aquí en estas charlas pues lo que más nos interesa es la síntesis de proteína muscular. Y se ha visto que un bolo de proteína de 20 a 40 gramos después del ejercicio estimula al máximo la síntesis de proteína muscular. Así dice la investigación de 20 a 40, pero ya que este no es, si es un deporte, algunos integrantes de fuerza, pero no necesitan grandes desarrollos musculares, pues va a bastar con 20 gramos o 25 gramos de proteínas, que cuánto es un filete de pescado, pues son 21 gramos, entre 21 y 25 gramos de proteínas, dependiendo del pescado, entonces ya eso sería suficiente. O después del ejercicio buscaríamos más bien proteína de fácil digestión, que un vaso de leche nos da entre 8 y 9 gramos de proteína y un sándwich de requesón y ya tendríamos ahí los 20 gramos o más de los 20 gramos de proteína después del ejercicio para estimular la síntesis de masa de proteína muscular, perdón. Y los suplementos, necesitan en estos deportes suplementos, pues básicamente yo sí les recomendaría dos, si es necesario. Si quieren usarlos, serían los suplementos de proteína, que son, pueden ser de suero de leche, que es el que siempre yo ya saben que recomiendo más, pero pues podría ser proteína de huevo, perdón por la falta de H, proteína de carne, proteína de chícharo, proteína de soya. Esto de proteína de chícharo es mucho de lo que están haciendo últimamente los suplementos veganos de proteína, más de chícharo que de soya. Se ha dejado un poquito más. Y entonces cualquier suplemento va a ser bueno para el deportista porque todos les van a aportar. Eso sí, hay que buscar que aporten 20, pero más o menos todos por scoop aportan entre 20 y 30 gramos de proteína. De proteína, porque muchas veces los que son de proteína vegetal, pues el scoop es un poco más grande para que pueda aportar más proteína o la misma proteína que un scoop de suero de leche. Entonces, lean, recuerden, si no vean la charla de cómo elegir un suplemento de proteínas, por favor, es una charla importante y ahí ya les describo todo bien cómo elegirlos. Ok, entonces debe ser de mínimo 20-30 gramos de proteína. Cuando se ingieren, tomarlo solo con leche descremada o con agua, ya traen sabor la mayoría, entonces se pueden mezclar con agua. Si le queremos dar más sabor, pues con leche descremada, porque cualquier cantidad de grasa, aunque la leche no tiene mucha grasa, cualquier cantidad de grasa hace que no se absorban rápidamente lo que hayamos comido, o sea, retrasa el vaciamiento gástrico y si quieren ponerle fruta como un plátano podría ser, pero recuerden también hay uno en esto de los suplementos de proteína que no se le debe de agregar ni fibra, o sea, nada de avena, la avena se toma en otro momento del día, ni nueces, pistaches, cacahuates, almendras, eso también es muy saludable, pero en otro momento del día, no en el suplemento de proteínas. Entonces, licuadito solo con agua o con leche descremada. Y ya si le queremos poner algo más de hidratos de carbono, pues podría ser una fruta o, por ejemplo, un plátano. El monohidrato de creatina para este deporte, pues se requiere 0,03 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ya sabemos que los scoops son de 5 gramos, pero realmente aquí casi todos van a requerir de medio scoop para abajo, dependiendo del peso. Multipliquen su peso. Si no hice la tabla de 0,03 gramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, alguien de 80 kilos serían 2,4 gramos de creatina, que entonces es medio scoop, ¿no? Entonces, y es alguien de 80 kilos, las flyer pues necesitan muchísimo menos de monohidrato de creatina para tener la fuerza o la energía. Ya sabemos que este suplemento puede aumentar la creatina y la fosforilcreatina del músculo esquelético y que eso nos va a dar energía en el momento exacto,
pero recordar que no sustituye ningún alimento, nada de decir, ay, si ya me tomé mi creatina, puedo dejar de comer cereales, no, no es posible, porque es muy poquita la energía que da, pero eso sí, la da en el momento que se necesita y de manera inmediata. Entonces, por eso se va a tomar. Los suplementos de creatina deben ingerirse inmediatamente que se preparan, ya sabemos, y si no se los recuerdo, porque después de los 15 minutos que ya se disolvieron, generalmente se transforma rápidamente a creatinina. Entonces hay que beberlos y se puede beber en la casa si les da flojera traerlo, hidratarlo en el deporte, lo pueden beber en la casa porque la creatina se guarda en el músculo y sin problema se la pueden tomar en la casa y cuando sea el momento del entrenamiento, van a usar esa creatina. Muy bien, suplementos de creatina, ya sabemos que hay muchos, decía, hay un dicho de para gustos los colores, pues para gustos también la creatina, porque hay de todos los tamaños, sabores y marcas. Bien, ¿cuál es el momento para consumir la creatina? Se había dicho mucho que si antes, durante el esfuerzo o después, y se hacían muchas dudas, y ya se ha visto que lo ideal es antes o después, pero básicamente, como les decía, esta se guarda en los músculos, entonces puede ser antes, puede ser muy antes desde la casa, o después en la noche, o justo después del entrenamiento, o justo antes del entrenamiento. No, se han hecho estudios y no ha habido no hay una importancia especial. Lo que sí, que también la creatina se debe consumir. La creatina funciona mejor en presencia de insulina y entonces hay que comer algo que nos ayude a secretar insulina, pero que también ayude a un rápido vaciamiento gástrico y entonces es o hidratos de carbono o proteínas. Y esto se ha visto que puede ser con un jugo o una comida que incluya 50 gramos de proteínas y 50 gramos de hidratos de carbono, que es el ejemplo que les ponía de ahí, de 2 muslitos de pollo, en una camita muy grande de arroz, los huevos, las verduras o ensalada de verduras, etcétera, ¿no? Más o menos, pero con un simple jugo la creatina va a funcionar muy bien. Entonces teníamos que estos que definíamos como que unos que eran fuerza, unos que eran más acróbatas o gimnastas y unas que son acróbatas, pero que tienen que ser muy ligeras, las flyer que tienen que ser pequeñitas y entonces o delgaditas, 5,8 kilocalorías sigue siendo por kilogramo de peso corporal. Y entonces ya nada más nos quedamos entre 50 y 55 kilogramos, idealmente, que sería lo máximo que pesara una flyer, que serían 290 a 319 kilocalorías por kilogramo, que diga, por hora de entrenamiento de porras. Eso no varía. La distribución, ¿cómo nos quedaría? Bueno, podríamos poner un poco más de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque van a requerir menos proteínas. No necesitan generar grandes masas musculares, sí tener músculo, porque si no tampoco pueden hacer ninguna de esas acrobacias, pero pueden comer entre 1,3 y 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y entonces, pues no vamos a aumentar las grasas porque necesitamos que mantengan un peso adecuado, un peso saludable hacia abajo un poquito y hidratos de carbono del 55%. Ujú. Bien. Entonces, suplementos, van a requerir suplementos, pueden tomar también los suplementos de proteínas. Aquí muchas veces, pues podría ser, y también en los otros casos puede ser como una opción para sustituir, ya sabemos que un scoop que nos da 21 gramos de proteínas, pues sustituye un bistec, ¿no? Entonces, a veces a lo mejor decíamos, pues por que vienen, entrenan, son estudiantes, vienen a la UNAM, quiero decir, son estudiantes, entrenan y demás, están muy ocupados, pues podría sustituir sin problema un scoop, un filete de pescado, de res, de cerdo, en cuanto a proteínas, no en cuanto a todas las demás cosas que nos aportan como el hierro, el zinc y las vitaminas B, pero en cuanto a proteínas sí. Y la creatina podría ser necesario, pero otra vez pues serían 1,5 en alguien de 50 kilos, 1,5 gramos de creatina lo que necesita el día, o sea, sería casi pues la quinta parte,
tiene la quinta parte de un scoop, poquito más de la quinta parte de un scoop de 5 gramos. Entonces es muy poquito lo que necesita. O ahí, como la creatina sí se guarda para no estar haciendo esas mediciones, bastaría con un scoop por semana porque se va a guardar en los músculos y pueden tomarse un scoop por semana. Bien. Para el día de la competencia, ahí las competencias duran menos y entonces tenemos que antes de la competencia, ¿cuáles son las características de la dieta? Parecida a la dieta habitual, tiene que intentarse que sea lo más parecido a la dieta habitual, pero recordar que debe ser de fácil vaciamiento gástrico. Y para que sea de fácil vaciamiento gástrico es la menos grasa posible y proteínas de fácil digestión, como generalmente son más las de la leche o los quesos. Evitar condimentos irritantes, evitar alimentos no habituales, sobre todo si se viaja, y cuidar con los alergenos, si tienen alergias al cacahuate o alguna cosa, o al camarón, a los camarones, etcétera, pues cuidar esto. Consumirla 1 a 4 horas antes de la competencia. En la hora previa es recomendable recurrir a alimentos líquidos por ser de vaciamiento gástrico más rápido. Entonces puede ser un licuado. Si decimos, pues, si me da bien tiempo de 1 hora antes de la competencia, pues un licuado que tenga leche, no huevo crudo. Eso ya quedó en el pasado, hace 40 años. Entonces no el huevo crudo, sino que tenga leche y puede ser un plátano, leche baja en grasa o reducida en grasa, light, o un yogur con frutas, un plato de yogur con frutas, también sería una muy buena opción. Su sándwich de requesón, su sándwich de miel también podría ser, o sándwich de mermelada, para aportar hidratos de carbono durante la competencia. Aquí les pongo 30 minutos antes, pues 2 hot cakes con miel o mermelada o un plátano que nos dan 80 o 160 kilocalorías. 1 hora antes, aquí está el yogur para beber, yo me adelanté, 200 kilocalorías endulzado, papa al horno con requesón o queso cottage, 200 kilocalorías, recordar no con queso Filadelfia porque ese tiene más grasa, entra en el grupo de las grasas, entonces con requesón o queso cottage. O se puede recurrir a cualquiera de estas bebidas que nos pueden ayudar a sustituir una toma o al batido de proteínas que ya habíamos dicho y que para el día de la competencia pues puede ser muy fácil tomarlos. Eso sí, ensayarlo antes, el tomar uno antes, porque a veces están endulzados con fructosas y a algunas personas les laxa un poquito la fructosa. Entonces, tomarlo, ver, no me laxó, perfecto, el día de la competencia se lo toman. Durante la competencia, pues si hay momentos, si hay descansos o entre competencias de que van participando otros competidoras en la competencia de cheerleaders o en las competencias de cuando van, sobre todo, bueno, aquí el equipo de porras que anima a los partidos de fútbol americano que ya están por empezar la temporada de Liga Mayor. Pues si en el descanso, si realmente le apetece, pues no sé, o sea, un partido de fútbol americano dura 3 horas, pero así como que se desgasten tanto las cheerleader como para tener que comer, pues no tanto. Pero si quisieran comer algo, pues tendría que ser algo bajo en proteínas y sin grasa otra vez y que sea abundante en hidratos de carbono. Entonces otra vez podría ser ahí nada más que mantener el yogur, pues se tiene que meter ahí a los hielos para que se mantenga, o ponerle a un licuado hielos para que se mantenga fresca la leche y no se eche a perder si el partido es al mediodía. O podrían ser solamente hidratos de carbono, otra vez un sándwich de miel o mermelada o fruta, ¿no? Nada más que la fruta pues ya totalmente lista para comerla, no tener que pelarla en ese momento, partirla y quitarle semillas y demás. Y lo primordial durante la competencia, ya sea de la competencia de cheerleader o cuando están ahí apoyando un equipo de fútbol americano, pues es la hidratación, básicamente porque es lo que más se va a perder, agua. Y entonces ya sabemos que siempre, bueno, lo segundo, los hidratos de carbono, y por eso siempre les recomiendo el día de la competencia sí tomar cualquier bebida hidratante para deportistas. Las
marcas que quieran, Gatorade, Powerade, Jumex Sport, Enerclake, la que quieran, que sea para deportistas. No confundan con otras cosas, también hay una charla de bebidas hidratantes para deportistas y aquí las que sí traen azúcar, no las versiones light, que casi todos tienen su versión light, que no tiene azúcar, no, las que sí tienen azúcar, porque ese azúcar no se va a acumular, se va a guardar, se va a utilizar inmediatamente durante el esfuerzo. Entonces, ahí sí lo más importante que comida va a ser la hidratación. Ya cuando tienen la competencia de porras, sí puede ser porque tienen espacio, pueden tener espacios muy largos en lo que van los participantes o les toca otra competencia, podría ser que tuvieran que tener que comer algo. Pero si no, básicamente lo más importante va a ser la hidratación con hidratos de carbono y también durante la competencia les decía pues algo sencillo, un plátano, un licuado o recurrir a las barritas de proteínas o bebida alta en proteínas ya preparada o traerla desde la casa, pero estas pues ya sabemos que soportan el calor, podría ser una opción. Y finalizada la competencia, básicamente lo que más importante es la hidratación durante los primeros 20 minutos, recuperar todo el agua que se perdió durante la competencia y después ya sería una dieta habitual, ya no se necesitaría más. Pues llegamos al final de esto de porras de animación y puse una equivocada, pero bueno, me despido. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias a la producción que siempre nos apoyan a que esto sea posible.